Me avisa acá que me va a eliminar a alguien para empezar a grabar, no sé por qué. Capaz por la cantidad, profe. No, no, no tiene límite. Ah. Seguramente, Isaías Vallejos, creo que se fue. bueno, Profe pero dice, se ha quitado Isaías Vallejos. bien, 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 pero ahora va a poder volver a entrar. ¿Sí? Si no llega a poder entrar, dígame que me avise. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como les dije, vamos a hablar de reconocimiento de los compuestos químicos. Entonces, voy a compartir pantalla. La primera parte va a ser un poco más tediosa porque es de los compuestos inorgánicos, es la más corta, pero va a ser un poquito más tediosa porque voy a tener que dibujar. ¿Sí? Dibuje, maestro, dibuje. Yo mismo me alababa. Entonces, vamos a poner acá clasificación de compuestos químicos. Esperen un cachitito. Y vamos a ponerlo como título. O subtítulo. Ahí está. ¿Quién quería entrar? A ver. Oscar Cardoso. Bueno. Entonces estamos acá. Vamos a empezar con los compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces voy a poner acá compuestos inorgánicos. Y con lo primero que vamos a empezar son con los óxidos. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá ahora óxidos. Óxidos. Normal. Listo. Bien, para reconocer un óxido es muy sencillo. Un óxido se va a producir, siempre se va a producir cuando cualquier elemento químico, ¿sí?, reaccione con un oxígeno. No vamos a hablar de la reacción de formación ni nada, sino simplemente cómo se escribe químicamente. Químicamente yo voy a tener un elemento cualquiera, ¿sí?, y atrás voy a tener el oxígeno. Esta sería la fórmula general de un óxido. Entonces, cualquier elemento que tenga este AX representa a cualquier elemento químico. ¿Está bien? No importa si es de carácter metálico o no metálico, vamos a poner acá elemento. Lo que sí va a suceder es que dependiendo del tipo de elemento que se encuentra acá en el oxígeno, me va a dar un tipo de óxido. Entonces vamos a poner elemento. Y van a aparecer unos numeritos abajo, ahora los voy a poner acá, y siempre atrás va a estar el oxígeno. Siempre este orden, nunca el oxígeno primero, siempre el oxígeno al final. Recuerden que respetar el orden de esto también me hace reconocer a las sustancias. Entonces, dependiendo del elemento, que puede ser metálico o no metálico, va a suceder dos cosas. Van a encontrarse dos tipos de óxidos. Acá me equivoqué, vamos a hacerlo. Esperen que alguien quiere entrar. Admitir a Brian. Ahí está. En realidad no es que me equivoqué, sino que me va a quedar desordenado. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Entonces, si el elemento es un metal, si el elemento que se encuentra delante del oxígeno es un metal, el óxido va a ser un óxido básico. ¿Está bien? Y generalmente los óxidos básicos son de carácter sólido. Por ejemplo, el óxido férrico, el óxido ferroso, que es lo que sucede, esa coloración rojiza que se le forma a los metales al hierro, sobre todo cuando los dejamos a la intemperie. ¿Sí? Otro, por ejemplo, es el color ese verde medio opaco, verde medio apagado del óxido de cobre, típico de la cúpula del Congreso o muy reconocido en la Estatua de la Libertad. Bien, eso se produce por la oxidación de un metal. A veces esos óxidos son deseados, no es que se producen al azar, sino que se hacen a propósito. Mientras que si reacciona con un no metal, y acá ya voy poniendo generalidades, lo que vamos a tener es un óxido ácido. Y ahora les voy a poner ejemplos de cada uno. Estos óxidos ácidos, a diferencia de los básicos, son de carácter gaseoso, ¿sí? Es decir, se encuentran en estado gaseoso. Y son los que hay que evitar que se produzcan, por eso hay que tratarlos en las industrias, porque estos óxidos ácidos van a ser los responsables de la famosa lluvia ácida. Entonces, acá vamos a poner que son gases, como por ejemplo dióxido de carbono, trióxido de azufre, ¿sí? Esos son óxidos ácidos. Mientras que los básicos van a ser sólidos. Generalmente tienen forma de polvo, ¿sí? Profe, ¿cuáles eran los ejemplos? Ahora los pongo. Ah, bueno, perdón. Todavía no puse ninguno.
Entonces, un ejemplo de un óxido básico, bueno, acá yo estoy escribiendo la fórmula. Este es el óxido ferroso. Por ahí no es muy conocido, ¿sí? Por ahí no es muy conocido, pero te voy a poner un ejemplo que acá sí le voy a poner el nombre, que es el óxido de calcio, ¿sí? Que este, en realidad, no lo conocen así, sino que este se llama cal. Esta es la famosa cal viva. ¿Tá? Entonces, todos saben de lo peligrosa que es la cal viva. ¿Por qué es peligrosa? Porque se recomienda que cuando se maneja la cal viva... ¿Se quema? Es como Claro. corrosiva. Es corrosiva, bien. Son sustancias corrosivas. Todos los óxidos provenientes de metales del grupo 1, grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica son corrosivos. Óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de potasio, ¿sí? Son bastante corrosivos. Entonces, y ahora vamos a ver por qué se llaman óxidos básicos y por qué son tan peligrosos. Estas sustancias, saben ustedes que cuando la colocan en agua, hace hervir el agua. Se produce una reacción química que se llama reacción exotérmica, libera mucha energía, tanta energía que hace hervir el agua. Bien, mientras que en los óxidos ácidos van a ser gases y tenemos como por ejemplo el dióxido de carbono, que no pasa nada. Ese si se genera dióxido de carbono, no pasa nada. Fíjense que puede aparecer un numerito acá, pero siempre va a estar la misma lógica. Primero el elemento químico y después el otro elemento que va a ser el oxígeno. También puede haber un numerito debajo del otro elemento, ¿sí? Como por ejemplo, este que voy a poner acá es el óxido férrico. No importan los nombres, ¿eh? Yo no les voy a preguntar nunca los nombres, sí que lo reconozcan. Este que puse acá, por ejemplo, es el óxido férrico. Bien. El dióxido de carbono, muy conocido, producto de toda combustión, no es peligroso. Pero su primo, o su hermano, mejor dicho, el monóxido de carbono, sí. ¿Sí? Este es el monóxido de carbono y vamos a ponerle nombre, creo que todos lo conocen, pero voy a explicar por qué el monóxido de carbono es peligroso. Esperen que antes voy a hacer entrar, no sé quién me está pidiendo entrar. Monóxido de carbono. ¿Se ve, no, lo que voy escribiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Porque Sí, me profe. parece que lo estoy escribiendo muy chiquito, pero la cosa es que en la videollamada se vea bien. Monóxido de carbono, bien. A ver quién quiere entrar. Horacio Avit. Horacio Avit, es la primera vez que te veo. Bueno, monóxido de carbono. Entonces, otro ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Es el trióxido de azufre. Este gas, este es el que hay que evitar que se forme en demasía, porque este gas, ¿sí? Es uno de los responsables de la lluvia ácida. Después voy a explicar por qué. El monóxido de carbono, dije que les iba a explicar por qué es peligroso. Todos dicen que el monóxido de carbono es venenoso. No, en realidad no es que el monóxido de carbono sea venenoso. Nosotros tenemos en sangre, ¿sí? Una molécula que se llama grupo pirrol, que es la responsable de atrapar el oxígeno para llevarlo a la sangre, a los pulmones o a los músculos, ¿sí? Ese grupo pirrol tiene adentro, ¿sí? Lo que ustedes conocen como hemoglobina. Tiene una molécula de hierro orgánico oxidado, ¿sí? O sea, hierro más 2, que es muy afín con el oxígeno, es decir, toma el oxígeno justamente para formar una sustancia y poderlo transportar a los músculos, pulmones, a donde sea que lo tenga que transportar y liberarlo. Ese hierro en estado de oxidación más 2 es muy afín con el oxígeno, ¿sí? Esperen que alguien quiere entrar. Bien, pero lo que va a suceder es que cuando hay monóxido de carbono, ¿sí? Siempre que haya mucha emanación de un gas en un ambiente, lo que empieza a suceder es que nosotros empezamos a tener pérdida de oxígeno, nos falta oxígeno, entonces nos podemos desmayar. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita oxígeno para funcionar. Entonces, cuando hay poca demanda de oxígeno, lo que sucede es que el cerebro hace una respuesta inmediata, ¿sí? Que es suspendemos todo lo que esté de más. Es como la computadora cuando está en modo prueba de fallo. Yo la pongo en modo de prueba de fallo y pongo solamente las funciones vitales. Bueno, en el cuerpo humano pasa lo mismo. Cuando el cerebro detecta poca concentración de oxígeno, dice, bueno, vamos a disminuir el uso de oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Hace dormir el cuerpo, por eso nos desmayamos, ¿sí? Al desmayarnos tenemos menos funciones vitales, vamos a decir. Solamente estamos dormidos, respirando, usando lo mínimo que se puede de oxígeno. Bien, eso sucede con cualquier emanación de gas. ¿Qué sucede con el monóxido de carbono? El monóxido de carbono no es que te mata porque compita, vamos a decir, que te disminuya la concentración de oxígeno, sino lo que sucede es que compite por el hierro con el oxígeno, ¿sí? Esta afinidad que tiene el hierro con el oxígeno también la tiene con el monóxido. Y lo que sucede es que el monóxido es más afín con el hierro del grupo hemo
que el oxígeno mismo. Entonces se forma una molécula orgánica que se llama carboxihemoglobina. Esa carboxihemoglobina es un veneno. Eso es lo que es venenoso, no el monóxido por sí solo, sino la unión del monóxido de carbono con el oxígeno. ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Esperen que miro. A ver qué pasó. Alguien Sí, levantó creo la que una mano. compañera que quiere que la acepte. Ya estoy acá, chicos, gracias. Hola, profe. Listo. No me Hola, podía ¿cómo te conectar. va? Está bien, No me Dai, no hay quería problema. No hay ningún problema. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, por eso tenemos que evitar, ¿sí? Por eso tenemos que evitar la emanación de monóxido de carbono. ¿Cómo se evita eso? Bueno, en toda reacción de combustión tiene que estar bien oxigenada el área donde se produce la combustión, de manera que se forme dióxido de carbono y no monóxido. Eso después lo vamos a ver en los tipos de reacciones, ¿sí? Indicador de esto, llama azul. Bueno, entonces ya tenemos los compuestos, los óxidos, los primeros compuestos de la química inorgánica. Ahora, estos óxidos los vamos a hacer reaccionar con agua, ¿sí? Entonces, van a aparecer lo que se conocen como hidróxidos. Vamos a ponerlo todo. ¡Epa, qué grandote que está! ¿Qué pasó? Hidróxidos. Y vamos a ponerlo como texto normal. Bien. Bien. Los hidróxidos se van a producir. Esperen que alguien quiere entrar. Bien. Franco Molina. Un hidróxido se va a producir cuando un óxido básico, ¿sí? Voy a poner acá, óxido básico, reacciona en agua. Esperen, ¿por qué puse más? Ahí. Óxido básico, reaccione con agua, se va a formar lo que se llama un hidróxido. Y el hidróxido, para que entiendan, es una sustancia de carácter alcalino. Ahora voy a explicar lo que es carácter alcalino. Más agua va a producir siempre, va a producir lo que se conoce como hidróxido. El hidróxido va a tener la siguiente conformación. Va a estar adelante el elemento metálico y atrás va a estar el grupo OH. ¿Sí? Siempre que haya atrás un grupo OH, esto va a ser un hidróxido. Entonces, indico acá. Acá tenemos el metal, siempre va a haber metal. ¿Sí? Y acá atrás va a estar siempre el grupo hidróxido. ¿Vieron lo que les dije? Es cuando un óxido básico reacciona con agua. Entonces, hoy teníamos como ejemplo la cal viva. ¿Vieron que la cal viva se apaga? ¿Sí? ¿Qué es apagar la cal viva? Es meterla en agua. Justamente se forma la famosa cal apagada. La cal apagada, ahora les voy a mostrar lo que es. La cal apagada es el hidróxido de calcio. Grupo hidróxido. Entonces, tenemos acá grupo hidróxido. Estos compuestos alcalinos son, para que ustedes entiendan, lo contrario a un ácido. Por ejemplo, ustedes, ya les nombré hoy el vinagre, el limón, saben que son sustancias ácidas. Y no todas las sustancias ácidas son peligrosas, pero sí todas las sustancias ácidas son corrosivas, ¿sí? Si yo quiero limpiar, es conocido el poder limpiador del vinagre o del limón por su acción corrosiva, justamente, ¿sí? Puede corroer. Simplemente que hay sustancias que las corroe más que a otras. Por ejemplo, si a nosotros en la piel nos cae vinagre o nos cae limón, no sucede nada a menos que tengamos una lesión, una herida, ¿sí? Y lo que va a suceder ahí es simplemente que va a arder, nada más que eso. Entonces, ejemplo de esto, tenemos el hidróxido de calcio. Profe, ¿y arde porque quema? No, no tiene que ver con que queme. Ah, perfecto. ¿Sí? No. De hecho, si vos te pones alcohol en una herida, ¿sí? También te arde y no es porque quema. De hecho, el alcohol no es una sustancia corrosiva. Después vamos a ver, ¿sí? Bien. Es decir, puede ser irritante y no corrosiva. Corrosiva significa que produce daño en el material, que lo va desgastando, que lo va haciendo reaccionar químicamente. Eso significaría que es corrosiva, ¿sí? Por ejemplo, es muy común en la industria del metal, antes de trabajar con el metal para soldar o para aliarlo o lo que sea, hacerle una limpieza química, que se llama. ¿Qué es hacerle una limpieza química o decapado? Es atacarlo con un ácido o con un álcali, ¿sí? Con un álcali es base, por ejemplo, es esto, hidróxido de calcio, ¿sí? Otro muy conocido acá, muy conocido y muy importante para la industria, la soda cáustica o hidróxido de sodio, ¿tá?
Este es el hidróxido, este es el famoso hidróxido de sodio, que puede aparecer así con el paréntesis o sin el paréntesis. Otro muy, muy importante es la potasa cáustica, ¿sí? O hidróxido de potasio. Potasio. Bueno, estas sustancias son corrosivas, ¿está bien? Y entonces lo que hacen estas sustancias, cualquiera de estos hidróxidos que les puse acá, que son hidróxidos fuertes, van a reaccionar químicamente con las sustancias de carácter graso, con lo que se llaman lípidos, haciendo una reacción muy conocida que se llama reacción de saponificación, es decir, formación de jabón. Esto se sabe hace mucho y fue muy utilizado durante la Segunda Guerra, lo utilizó Hitler. Vieron que decían que Hitler hacía jabón con los judíos. Bueno, eso es real, eso es verdad, no es mentira, no es un mito. Los hidróxidos, tanto de sodio como de potasio, se utilizan para la construcción, para la fabricación de jabón, ¿sí? Y justamente lo que hay que hacer es saponificar una grasa. Bueno, Hitler lo que descubrió, lo que investigó, fue que la grasa humana es la mejor para obtener jabones, ¿sí? El mejor jabón se obtiene a partir de la grasa humana. Obviamente que esto que le estoy diciendo es terrible, pero hubo mucho avance en lo que es ciencia, en lo que es química, vamos a decir, y medicina, en la época en que Hitler estuvo, es decir, mientras Hitler estuvo, vamos a decir, en general, no necesariamente en la guerra, sino desde antes y después, porque probaba justamente muchas cosas con negros y judíos, ¿está bien? Esto es terrible lo que le estoy contando, pero es así. La química avanzó mucho en esa época. Bien, entonces acá tenemos los hidróxidos. Recuerden siempre el grupo OH y el metal siempre adelante, ¿está bien? Bueno, también al igual que esta misma reacción de hacer reaccionar un óxido con agua, ¿sí? Que produce un hidróxido, va a suceder justamente lo contrario, similar pero contrario, cuando hacemos reaccionar un óxido ácido. Entonces van a aparecer lo que se conocen acá como oxoácidos, ¿sí? O ácido U, ahí está. Ácidos oxigenados, que se les llama. Vamos a ver acá. Sin paréntesis. Bien, un oxoácido o un ácido oxigenado, justamente como les dije, va a ser lo mismo. Cuando yo burbujeo un óxido ácido, ¿sí? Cuando burbujeo un óxido ácido en agua, o simplemente si los hago interactuar, un óxido ácido más agua, ¿sí? Se va a formar el oxoácido. Y el oxoácido siempre va a tener la misma forma. Va a tener hidrógeno, ¿sí? El elemento químico, que en este caso va a ser un no metal, y el oxígeno. ¿Está bien? Eso va a ser un oxoácido. Siempre va a tener esa forma. Entonces, fíjense una cosita. Vamos a ocultar acá. Voy a poner. Disculpe, profe, ¿qué era la X? ¿Qué elemento era? La X es un elemento cualquiera. Es un elemento cualquiera. Cualquiera de la tabla. Claro, pero acá en el oxoácido va a ser un no metal. Pero ahora lo voy poniendo. Tranqui, no se me adelanten, no se me adelanten. Este va a ser acá un no metal. ¿Está bien? Acá va a ser un no metal. Acá vamos a tener el hidrógeno. Y acá vamos a tener el oxígeno. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Venimos bien? Bárbaro, profe. Recuerden que van a ser muchos compuestos, van a ser muchos, pero tranqui. Entonces tenemos como ejemplo de esto, vieron que les dije que hay que evitar, por ejemplo, la liberación de trióxido de azufre. Bueno, cuando se libera trióxido de azufre en la atmósfera, ese trióxido de azufre, que es un gas, reacciona con el agua. Vieron que ayer hablábamos de la humedad. Bien, imagínense que tiene una atmósfera muy húmeda. Va a reaccionar con el agua suspendida en la atmósfera y va a formar miren lo que va a formar. Va a formar, es conocidísimo, muy importante para la industria, ¿sí? El ácido sulfúrico. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque se utiliza en cualquier tipo de industria, se utiliza ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es muy peligroso, sobre todo para nosotros, porque aparte de ser uno de los ácidos más fuertes y muy corrosivo,
tiene afinidad con la materia orgánica. Entonces, imagínense, nosotros somos de materia orgánica. Si nos llueve ácido sulfúrico, básicamente vamos a estar, puede peligrar nuestra vida. Ácido sulfúrico. Está bien que la concentración que se puede formar es baja, pero igualmente te va haciendo, te puede ulcerar las pieles. Es decir, lo que hace el ácido sulfúrico, deshidrata, quita el agua. ¿Dónde tenemos agua? En el cuerpo. Nos va sacando el agua y nos va quemando, ¿sí? Y nos quema la piel y después sigue quemando el músculo, ¿sí? Hasta llegar al hueso. Entonces, muy, muy, muy complicado el ácido sulfúrico, pero muy utilizado en la industria. Este ácido sulfúrico no conviene, esto escúchenlo porque esto es importante, no conviene nunca, nunca, nunca hidratarlo. ¿Por qué? Porque es mayor su poder, y de cualquier sustancia, los hidróxidos también, cuando están hidratados, porque cuando se los hidratan sucede algo que se llama ionización. Se ionizan, se separan en iones, y cuando se separan en iones es cuando más actúan. Todos los ácidos están ligeramente ionizados porque están en solución acuosa, ¿sí? Pero vienen muy concentrados, quiere decir que no hay tanta liberación de iones. Ahora, ¿qué pasa si ácido sulfúrico concentrado me cae en la piel? Bueno, lo que va a hacer es, yo les dije, deshidrata. ¿Por qué deshidrata? Porque absorbe el agua de nuestra piel para ionizarse. Entonces, así es como quema el ácido sulfúrico. Y lo va a hacer... Por eso hay que lavarse, o sea, cuando te cae hay que lavarse rápido con agua. No, en realidad no es lo ideal. Porque si vos lo lavás con agua, es decir, Claro, si vos lo lavás con agua y no eliminaste todo el ácido sulfúrico, lo activás, claro, lo activás de ionizás. vuelta. Claro, ¿qué sucede? Lo que dice en realidad las normas es, si vos vas a lavar con agua, tiene que ser abundante agua y como Claro. por mínimo, 3 minutos lavándote debajo del chorro de agua. Exacto. ¿Sí? Nada más. En realidad lo que yo voy a aconsejar, y después les voy a mostrar por qué, lo más correcto es neutralizar el ácido. Si yo tengo bicarbonato cerca, bicarbonato de sodio, me echo bicarbonato de sodio hasta cubrir toda la mancha de ácido sulfúrico, ¿sí? Voy a sentir inmediatamente que deja de arder, porque el ácido actúa chupa. inmediatamente. Este ácido sulfúrico actúa, no es que lo chupa, reacciona químicamente. Este ácido sulfúrico, ni bien hace contacto con la piel, lo que yo empiezo a sentir es ardor en la piel. Siento que me empieza a quemar, ¿sí? Es instantáneo, ¿eh? Es instantáneo. Entonces, yo agrego bicarbonato sobre la piel. Cuando dejo sentir el ardor es porque reaccionó todo el ácido con el bicarbonato. Formó una sal que es neutra. Y recién ahí puedo lavar. Eso sería lo mejor. Exactamente corrosivo, ¿no, profe? Muy, muy, muy corrosivo. Muy corrosivo. Y además ya les digo, tiene mucha afinidad. Todos los ácidos, los ácidos oxigenados, tienen afinidad con una sustancia. ¿Está? Entonces acá le voy a poner otro ácido oxigenado, muy conocido, muy importante también en la industria, que si a nosotros nos cae en la piel, lo único que nos va a producir es una mancha amarilla, una reacción que se llama xantoproteica, y que se va a ir esa mancha amarilla cuando se cambie la piel. Este es el ácido nítrico, ¿sí? Estos se los escribo porque estos son muy conocidos. ¿Está bien? El ácido nítrico tiene mucha afinidad por los metales. Si yo quiero disolver un metal, por ejemplo, si quiero romper un candado porque no tengo la llave, es buena forma atacarlo con ácido nítrico. El ácido nítrico tiene afinidad por todos los metales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ácido nítrico en la mano, a mí no me va a hacer nada más que mancharme la piel, pero si tengo un anillo, por eso es importante en las industrias conocer con qué trabajamos y las medidas de seguridad. ¿Por qué no se puede tener anillo? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con ácido nítrico, va a reaccionar con el anillo, ¿sí? Exotérmicamente, todos los ácidos reaccionan exotérmicamente, y si bien el ácido no hace nada a mi piel, no reacciona con mi piel, la reacción exotérmica que se produce entre el anillo y el ácido, que levanta mucha temperatura, sí puede llegar a dañar mi piel. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe, se entiende. O sea que Perfecto. no te estaría quemando el ácido, sino que te estaría quemando la reacción con el anillo. Exacto. Sí, profe. Sí. Y ahí igual si te quema, Exacto, la reacción Es la del reacción con el metal. metal. Bien. Entonces, ya les dije, óxidos, hidróxidos, oxoácidos. Vamos ahora a lo que se llaman hidruros. Vamos a poner hidruros, ¿sí? Epa. Hidruros. Los hidruros, ¿sí? Los hidruros se producen por la reacción de hidrógeno y cualquier elemento químico. Y siempre van a tener esta forma, van a tener la forma del hidrógeno adelante, siempre el hidrógeno adelante, y atrás va a estar el elemento químico, sea cual sea. Entonces vamos a poner acá hidrógeno, ¿sí? No, Seguimos con estos ya óxidos, son ¿no? hidruros.
Ah, perdón. Hidrógeno. Lo estoy haciendo rápido porque no me interesa tanto el nombre, ¿sí? Siempre los que yo le destaco es los que son importantes. Hay un montón que no estoy poniendo en el camino, pero estoy poniendo como los más importantes, los que definen la economía de un país. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que se los dije hoy, la producción de ácido sulfúrico en un país determina su economía, ¿sí? Un país que produce mucho ácido sulfúrico está muy bien económicamente, ¿está bien? Y acá va el elemento químico. Acá tenemos elemento químico cualquiera, que ese elemento puede ser metal o no metal. Entonces, elemento cualquiera. Y entonces va a suceder dos cosas. Si lo que tengo es un metal, ¿sí? Se va a formar un tipo de hidruro. Si lo que tengo es un no metal, se va a producir otro tipo de hidruro. Entonces vamos a poner acá metal y acá no metal. Bueno, el nombre es muy sencillo. Pero va a ser así, miren. Metal va a ser hidruro, va a dar origen a los hidruros metálicos. Metálicos. Como por ejemplo, un hidruro. Esperen. Acá me equivoco una cosita. Acá hay algo que no aclaré. El hidrógeno y el elemento, esto van a variar. Esto es así. En los hidruros metálicos va a estar primero X y después el hidrógeno. Eso me olvidé decirlo. Y hidrógeno y X en los no metálicos. Al revés, perdón. ¿Sí? Entonces puede aparecer así o puede aparecer así. Pero dependiendo cómo aparezca, ¿sí? Como aparezca me dice si es metálico o no metálico. Entonces, no metálico siempre el hidrógeno primero, metálicos el hidrógeno atrás. Entonces, por ejemplo, tenemos hidruro férrico, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en los no metálicos voy a tener siempre el hidrógeno adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a poner... acá voy a nombrar 5 que son muy importantes. 5 muy importantes y que de los hidruros no metálicos reciben el nombre de hidrácidos. ¿Sí? En vez de decirle hidruros no metálicos, vamos a decir hidrácidos a esto. Esto sé que por ahí es complicado, pero bueno. Que van a ser los siguientes. Van a ser el ácido fluorhídrico, ¿sí? Van a ser el ácido clorhídrico, van a ser el ácido bromhídrico, ¿sí? Y van a ser el ácido iodhídrico. Y aparece también como un hidrácido, uno medio raro, pero muy utilizado en la industria y muy característico, que es el ácido sulfídrico. Ahora les pongo los nombres, quédense tranquilos. Vamos a poner acá, los voy a escribir así va más rápido. Y lo vamos a hacer con letra chiquitita. Entonces tenemos el ácido fluorhídrico. Del sulfídrico y del fluorhídrico, profe, yo doy las capacitaciones. Esa, muy bien. ¿Quién me habló? ¿ Teré? No, soy Dayan. ¿De qué das capacitaciones? De ácido sulfídrico y de fluorhídrico, ¿Pero en la por qué? refinería. Estás en la refinería. Bien, perfecto. Claro, en Bien. el curso de inducción se brinda. Muy bien. Les cuento las afinidades de cada uno. El ácido fluorhídrico, mucha afinidad con los silicatos y los vidrios. De hecho, se utiliza para grabar vidrio. El clorhídrico, de gran importancia comercial, y tiene afinidad con los metales, pero tiene muchísimo más afinidad con los carbonatos. Quiere decir que si esto cae, por ejemplo, en una mesada de mármol, en un mosaico, lo va a atacar, ¿sí? No pasa nada en nuestro cuerpo. De hecho, en el cuerpo tenemos ácido clorhídrico en el estómago.
al 35% de pureza. ¿Tá? Pero de mucha importancia, el ácido clorhídrico también recibe el nombre de ácido muriático. ¿Está bien? Ácido bromhídrico. Fíjense que no es que me estoy equivocando. Según IUPAC, el único que se escribe con H es el clorhídrico. Este sería el ácido iodídrico. Puede ser iodídrico o yodídrico, como quieran decirlo. A mí me gusta decirle iodídrico, pero van a encontrarlo con Y, yodídrico, porque el elemento yodo se lo conoce como yodo o yodo. Pero bueno, es indistinto. Y en este caso vamos a tener al ácido sulfídrico, muy reconocido por su olor. Ácido sulfídrico. Bien, este siempre que pasan por el riachuelo lo reconocen. El famoso de ácido con olor a huevo podrido, la famosa bombita de olor es ácido sulfídrico, ¿sí? Que se produce por descomposición de los sulfuros. Cuando dejo, por ejemplo, un shampoo descomponer o materia orgánica, es muy probable que se forme el ácido sulfídrico o olor a huevo podrido. Incluso cuando un huevo se pudre, lo que se forma es ácido sulfídrico. Bien. Profe, lo mismo que la papelera. Lo de la papelera, ¿qué pasó? ¿Cómo? No escuché la última parte. Bueno. Les cuento. Estos ácidos pueden encontrarse en estado líquido o gaseoso, ¿sí? Cuando se encuentran en estado líquido siempre los van a llamar así. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, siempre terminación hídrico. Mientras que si se encuentran en estado gaseoso, los van a llamar fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Se los digo nada más y nada menos para que si lo ven en una etiqueta como fluoruro de hidrógeno, no piensen que es otra cosa, es el mismo ácido, ¿sí? Simplemente que según IUPAC se le debe nombrar de una manera si está en estado líquido y de otra manera si está en estado gaseoso. Bien, ¿venimos bien hasta ahora? Entonces, fíjense una cosa. Dentro de los hidruros tenemos unos ácidos también, ¿sí? Son hidruros, pero son hidruros de carácter ácido. Al igual que los que vimos antes, los ácidos oxigenados, estos son ácidos también, pero son ácidos no oxigenados, así que se los voy a aclarar acá. Estos son ácidos no oxigenados. Ácidos no oxigenados. Importante esto. Y se vienen ahora los últimos inorgánicos. Se vienen los últimos inorgánicos y pasamos a los orgánicos. Los últimos inorgánicos van a ser las sales, ¿sí? Las sales. Entonces, la sal siempre se va a obtener por reacción de un ácido cualquiera, ¿sí? Reacción de un ácido. Cuando digo un ácido cualquiera puede ser un hidrácido, los que vimos recién, o puede ser un oxoácido, cualquiera de los dos. Un ácido, y también puede ser un ácido orgánico, más un hidróxido, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? Esto es lo que se llama reacción de neutralización. Por eso les decía hoy, cuando se les cae ácido sulfúrico, ¿qué deben hacer? Entonces, cuando reaccionan un ácido y un hidróxido, lo que se va a formar siempre es agua, ¿sí? Recuerden que se forma, no se crea. Se forma agua y se forma la sal. Acá va a estar la sal. Que la sal va a tener una forma dependiendo de qué tipo de ácido reacciona, ¿sí? Si el ácido es oxigenado, el tipo de sal que se obtenga va a ser una sal oxigenada. Ácido oxigenado va a generar, obviamente, sal oxigenada. Un ejemplo de una sal oxigenada, ¿sí? Es la lavandina. La lavandina se llama hipoclorito de sodio. Ahora lo vamos a poner. Ejemplo. Y acá escribo la fórmula. Sodio, ¿sí? Cloro, oxígeno 1. Así. Este es el hipoclorito de sodio. ¿Tá? Esa es una sal oxigenada. Bien.
Si el ácido, ¿sí?, es un hidrácido, la sal va a ser una sal simple. Se le llama así sal simple. Y de sal simple ustedes conocen, todos conocemos una, muy conocida, muy utilizada todos los días, ¿sí? En todas las mesas de todas las casas está, es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa, no es nada más y nada menos que esto. Entonces, vamos a hablar más o menos de cómo es la estructura de cada una. Fíjense que estas dos sales son primas, ¿eh? El hipoclorito, la única diferencia que tiene con el cloruro de sodio es que tiene oxígeno. Entonces, los dos tipos de sales tienen una forma de reconocerlo. Siempre voy a encontrar metal, ¿sí? Siempre voy a encontrar metal, no metal, y, de ser necesario, es decir, si es oxigenada, puede haber oxígeno, ¿sí? Si no hay oxígeno, es una sal simple. Ahora, para que entiendan un poquitito, oxigenada. Para que entiendan un poquitito. Las sales simples, estas que van a provenir de los hidrácidos, provienen solamente de estos ácidos, ¿sí? Del fluorhídrico, del clorhídrico, del bromhídrico, del iodídrico y del sulfídrico. Entonces voy a obtener fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros o sulfuros, ¿sí? Son las únicas, entonces puede haber, qué sé yo, fluoruro de sodio, fluoruro férrico, cloruro también, cloruro de potasio, ¿sí? El cloruro de potasio, ¿por qué se los nombro? Cloruro de potasio, la sal para los hipertensos. Ese es el cloruro de sodio, esta es su mejor amiga, cloruro de potasio, ¿sí? Ahí tenemos, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Les voy a poner los nombres acá abajo. Cloruro de sodio. Bueno, uno se puede equivocar. Cloruro de sodio. Mientras que acá tenemos el cloruro de potasio. ¿Venimos bien, gente? Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo. Potasio. Bien, esta que puse acá arriba, recuerden que es la lavandina, se llama hipoclorito de sodio. Recuerden que no me interesan los nombres, estos se los estoy poniendo porque son como muy importantes comercialmente, industrialmente. Pero no es que yo les voy a poner un ejercicio o algo con un compuesto y ustedes van a tener que decir el nombre. No, no les estoy enseñando nomenclatura, ¿sí? Hipoclorito de sodio. No me interesa que se sepan los nombres, sí que lo sepan reconocer y sí que reconozcan los pictogramas. Esta sal, el hipoclorito de sodio, generalmente está en solución acuosa y es corrosiva. Ustedes saben que la lavandina es corrosiva porque reacciona químicamente con muchas cosas, ¿tá? Por eso es su poder limpiador, porque puede reaccionar. Bien, acá determinaríamos con el tema de los compuestos inorgánicos. Sin embargo, hay unas sales especiales que lo voy a escribir acá. Aparecen, espero que voy a poner otras diapositivas, unas sales especiales, ¿sí? Que se van a llamar sales, ¿se acuerdan que estaban las sales neutras? Las sales neutras fueron las dos primeras que mostré. Ahora van a aparecer sales ácidas, sales básicas y sales mixtas. Entonces, vamos a nomenclarlo eso como sales especiales o cosas así para que lo puedan separar a la hora de estudiar. Sales especiales. Sí, especiales porque tienen unas características, si bien son muy iguales, se obtienen de la misma manera o todo, tienen características especiales. Entonces tenemos las sales básicas, ¿sí? Vamos a poner otro acá. Sales ácidas. Y vamos a poner acá sales mixtas. Bien, entonces,
Bueno, acá se supone que dice sales. Si no leen sales es porque están mal de la vista. Yo nunca me equivoco. Ahí está. Entonces, en sales básicas van a seguir la siguiente lógica. ¿Qué sucede? Se obtienen a partir de un ácido y un hidróxido, igual que había dicho, pero lo que va a suceder es que la sal va a retener. Vieron que acá siempre es el metal, el no metal y el oxígeno, o el metal y el no metal. Lo que va a suceder en la sal básica es que va a quedar un grupo hidróxido pegado. Entonces lo que va a aparecer es esto. Vamos a agrandar un poquitito. Va a aparecer metal, ¿sí? Grupo hidróxido. Vamos a hacer así, porque si no se me van a confundir. Vamos a poner metal OH, así. Ese es el grupo hidróxido. Metal. Yo me confundí, profe. OH. Sí, estas igual. En la parte de sales medio que me confundí. Esta tanto no la voy a tomar, pero necesitan conocerlas. Metal, grupo hidróxido, no metal, ¿sí? Y puede estar el oxígeno o no, ¿sí? Entonces acá ponemos oxígeno puede estar o no. Bien. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Les voy a mostrar. A ver. Por ejemplo, puede ser metal, puede ser calcio. Aparece el grupo OH. ¿Sí? Y aparece, por ejemplo, el nitrato. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, se llama, esto es un ejemplo, nitrato básico de calcio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo ese grupo se llama eso? Este es es un ejemplo, ¿sí? De una sal básica. Te vas a dar cuenta, porque siempre tiene que tener en el medio del metal y de la parte, fíjense que yo digo no metal y oxígeno, y el oxígeno también es un no metal, ¿ven? Es como hago la gran crónica, murieron 2 personas y un boliviano, discrimino igual, no metal y oxígeno. Bueno, se lo estudia aparte el oxígeno, es como que siempre se lo deja aparte, ¿sí? Claro. Pero son los dos no metales. Entonces tenemos nitrato básico de calcio. Nitrato básico de calcio. Bien. Simplemente recuerden la forma, nada más. En una sal ácida, ¿qué va a pasar? En una sal ácida, vuelvo de nuevo atrás. Lo que va a suceder es que cuando reaccione el ácido, no se va a ir todo el hidrógeno para formar agua. Un poco de hidrógeno va a quedar pegado, ¿sí? Entonces lo que va a formar es esto. Agrandamos un poquitito. Va a estar el metal de nuevo, ¿sí? Va a estar el metal. Va a estar el hidrógeno, ¿sí? Y el no metal. Es muy parecida a la sal básica, nomás que en vez de tener un OH tiene el hidrógeno solo. Y obviamente si puede haber o no oxígeno. ¿Está bien? Esta hay una que es muy común. Una sal ácida muy, muy común. La conocen todos acá, creo. Que es esta. Ay, esperen, me equivoqué una cosa. Acá sí. Ahora les digo el nombre comercial, pero para que la reconozcan, pero tiene un nombre químico distinto. Esperen que alguien quiere entrar. Admitir a Carlos Sadín, ahí está. Bien, este compuesto ustedes lo conocen como bicarbonato de sodio. Este es el famoso bicarbonato de sodio. Nombre químico sería carbonato ácido, ¿sí? De sodio. O carbonato monohidrógeno, hay muchas formas de llamarlo. Pero este es carbonato ácido de sodio. Y entonces ustedes van a decir, ah, pero si es una sal ácida, es corrosiva. No, no tiene que ver con su efecto corrosivo o no.
sino que tiene que ver con que en la siguen siendo inocuas, tanto esta como esta, tiene que ver con que en su conformación no se transformaron completamente. Carbonato ácido de sodio. De hecho, estas sales, cualquiera de estas, la básica y la ácida, son buenos indicadores, son buenos buffers, se llaman. ¿Qué es un buffer? Una sustancia reguladora de pH. ¿Sí? Por eso yo les dije hoy, cuando tenemos ácido sulfúrico y le agrego bicarbonato de sodio, ¿sí? Carbonato ácido de sodio, lo que voy a hacer es neutralizar, porque justamente lo que sucede, este es un buen regulador de pH. Entonces, ¿qué sería un buen regulador de pH? Que lleva todas las sustancias a pH neutro. ¿Está bien? Si yo tengo una sustancia ácida, eleva su pH hasta llevarla a 7. Si yo tengo una sustancia alcalina, que son números por arriba de 7, les baja el pH hasta llegar a 7. Eso después lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilos. Y por último tenemos las sales mixtas, que van a responder la siguiente lógica. Va a haber un metal, ¿sí? Metal 1, después va a haber metal 2, es decir, va a haber dos metales distintos. ¿Me siguen? Sí, Y, profe. bien, y después va a estar el no metal. Epa. Y de ser necesario, si hay... Yo acá estoy poniendo todos los ejemplos con oxígeno, pero recuerden que puede ser una sin oxígeno. Y acá vamos a poner oxígeno. Bien. A ver, vamos a ver si me encuentro una. Ah, ahí está. Esperen. Voy a poner este orden. Bueno, esto sería un carbonato de sodio-potasio. ¿Sí? Carbonato de sodio y potasio. Profe, acá no aparece ningún hidrógeno, ni grupo de hidrógeno, nada, ¿no? Nada, acá lo que sucede es que tenés dos metales juntos. ¿Sí? Acá no pasa nada más que eso. Entonces, fíjense que las sales son fáciles de reconocer, todas las sales en general, porque tienen una parte metálica y una parte no metálica, ¿sí? Siempre en líneas generales lo puedo reconocer por eso, una parte metálica, una parte no metálica, una parte metálica, una parte no metálica. Siempre voy a reconocer las sales por eso. ¿Se dan cuenta? Miren, acá también, parte metálica, parte no metálica, parte metálica, parte no metálica. Siempre. Lo que va a cambiar es que si hay oxígeno es una sal oxigenada, si no hay oxígeno es una sal simple. ¿Se dan cuenta? Y entonces después me fijo, si aparte del oxígeno hay en el medio un OH es una sal básica. Si aparte del oxígeno hay un hidrógeno es una sal ácida. Si hay dos metales en vez de uno es una sal mixta. ¿Vamos bien por ahora? ¿Quedó claro? ¿Tengo que repetir algo? Profe. No, profe, venimos bien. Venimos bien, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Entonces ahora vamos a los compuestos orgánicos. Y acá es donde se complica todo. Nada, no se complica, solamente que es más extenso. Tengo que explicarles, para empezar, tengo que explicarles algo, ¿sí? Vamos a los compuestos orgánicos. Y lo que voy a mostrar es el carbono, ¿sí? Es una sustancia muy importante a nivel biológico porque tiene la capacidad de unirse químicamente a 4 cosas, ¿sí? A 4 enlaces, ¿sí? Si se une a 4 cosas distintas, ¿sí? Va a formar distintos tipos de compuestos. Pero cuando se une solamente a hidrógenos, cada uno de esos enlaces lo comparte con un hidrógeno. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Cómo salgo de acá? No sé qué hice, pero... Estamos en presencia del primer compuesto orgánico y este compuesto ustedes lo conocen, también muy importante comercialmente. Este es el metano, que es un gas, ¿sí? El carbono tiene la posibilidad de unirse a 4 cosas y lo primero que hace es unirse a los hidrógenos, formando esta sustancia simple, que es un gas,
muy importante industrialmente, es el gas que consumimos, que combustionamos nosotros en nuestras cocinas, ¿sí? Gas metano. En los encendedores tenemos otro tipo de gas, que es el gas butano, que es muy similar a este. ¿Qué pasa? Este carbono se puede unir así a 4 hidrógenos, formando lo que se llaman los primeros, o el primer hidrocarburo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los hidrocarburos. Pero los hidrocarburos no están solamente formados por un carbono, sino que están formados por carbonos e hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Puede suceder que este carbono reemplace este hidrógeno por otro carbono, y lo que sucede es esto. Fíjense, si yo reemplazo un hidrógeno por un carbono, ¿sí? Cada carbono, recuerden que se puede unir a 4 cositas. Entonces aparece esto. Y esto se va a llamar ya etano. Entonces, esta particularidad del carbono de unirse a distintas cosas le permite hacer cadenas, tubos, ¿sí? Ramificaciones, porque se puede ir uniendo a distintas cosas. Este es el etano. Este no es tan importante, pero el metano sí. El metano, entonces, recuerden que siempre va a ser carbono, hidrógeno 4. Nosotros, para reconocer a estos compuestos que vamos a ver ahora, que son los hidrocarburos, vamos a contar la cantidad de carbonos e hidrógeno. Entonces vamos a empezar con los hidrocarburos. Bien. Dentro de los hidrocarburos tenemos 3 subfamilias, ¿sí? Tenemos los que son alcanos, ¿sí? Alquenos y los que se conocen como alquinos. Esos son los 3 tipos de hidrocarburos más comunes. Para eso les voy a mostrar una aplicación acá, que después si quieren les comparto el link, que se llama simuladores FET. Lo que les voy a mostrar, les voy a construir unas moléculas. Vamos, está lentito el simulador FET. Díganme si se ve bien. Bueno. Sí, profe. Está bien, perfecto. Sí, espera que no quiere abrir. Esperar. Vamos Profe, a se sí. me corta, no tengo internet. Por las dudas. Sí. Luciano Bojarín. Está bien, no te preocupes que... ¿Vos decís por el presente? Se Yo cortó. por si pregunta algo, por eso. Era más por eso. No. Tranqui, no pasa nada. A ver, esperen que no. Mientras esperamos, voy a recargarla de nuevo. ¿Sí? Porque les quiero mostrar en realidad qué es esto de los alcanos, alquenos y alquinos. Simuladores FET. Acá está. Hoy andaba. ¿Qué pasa? No me digas que ahora no anda. A ver. Ahí va. Vamos a las simulaciones químicas. Oh, está lentito. Bien, vamos a construir una molécula. Acá hay simulaciones de física, de química, de matemática. Está buena esta página. Pero me sirve, en vez de dibujarla, me sirve esto. Kevin Villarroel levantó la mano. Sí, Kevin, decime. No, fue sin creer. Ah, está bien, no pasa nada. Bien. No me digas que no me deja compartirla mientras estoy transmitiendo. Mientras estoy grabando. ¿Por qué no la abre? Ay, qué porquería. Bien, bueno, mientras esperamos... No me deja. Bien. Te lo voy a tener que Profe, dibujar. capaz que es porque hay que pagar un adicional para poder transmitir con el uso de la plataforma. Es raro, sí, es raro porque yo siempre lo utilizo, pero sí puede ser. Bueno, no importa, se los voy a mostrar, después subo un videito y se los comparto. Lo hago aparte. Fíjense lo que va a suceder. Los alcanos se van a caracterizar por tener todos enlaces simples. ¿Qué significa enlace simple? Un enlace entre carbono e hidrógeno. Es decir, siempre alrededor de cada carbono va a haber 4 enlaces. ¿Me entienden lo que digo? Siempre alrededor de cada carbono va a haber 4 palitos. Fíjense, 4 palitos acá, 4 palitos acá. Eso va a determinar un alcano. Y responden a la fórmula, tienen una fórmula que es carbono N, ¿sí? Hidrógeno 2N más 2. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Bueno, fíjense lo siguiente.
Imagínense para un número cualquiera de carbono, vamos a suponer 8, ¿cuánto hidrógeno habría? Bueno, fíjense que de hidrógeno siempre hay el doble, ¿sí? Para eso les voy a dibujar el propano también. ¿Sí? Este es el famoso gas propano. Y también les voy a dibujar el gas butano. Fíjense que por cada carbono yo dibujo el doble de hidrógeno más los 2 hidrógenos del extremo. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo esto quería hacerlo con el programa, porque así tardo mucho, si no. Y este es el gas butano, este es el que traen los encendedores. ¿Sí? Hasta los 6 átomos de carbono, todas estas estructuras, todos los hidrocarburos, son gaseosos. ¿Sí? De acá salen, chicos, los combustibles. Por ejemplo, la nafta es un isooctano. ¿Está bien? Tiene 8 átomos de carbono. Por eso les dije, hasta 6 es gaseoso. Después de 6 ya son... Incluso el de 6, a ciertas condiciones de temperatura y presión se le puede tener líquido. Bueno, ustedes estos saben que también se los puede comprimir a estos gases, ¿sí? Pero a temperatura ambiente o en condiciones normales, todos estos que estoy dibujando son gases. No obstante, a todos se los puede licuar. Entonces, este es el propano. Le pongo los nombres a estos porque son como los más importantes. Después los demás ya no les vamos a poner nombre. Y este es el butano. Cada uno, yo acá voy escribiendo la fórmula molecular para que entiendan un poquito de lo que es el alqueno y el alquino, pero después lo vamos a reconocer por fórmula. Fíjense que este tiene carbono 1, hidrógeno 4. Este tiene carbono 2, ¿sí? Hidrógeno 6, ¿sí? Y este tiene carbono 3, hidrógeno 8. Y este tiene carbono 4, hidrógeno 10. Si se fijan, todos responden a esta fórmula. Porque, ¿qué pasa? Acá cuando carbono es 1, es decir, N es 1, 2 por 1, 2 más 2, 4, que es lo que tenemos acá. Acá cuando carbono es 2, o sea, N es 2, hacemos 2 por 2 es 4 más 2, 6. Fíjense que corresponde. En este, que hay 3 carbonos, ¿sí? Hacemos 3 por 2, 6 más 2, 8. Y en este, que hay 4, fíjense que hacemos 2 por 4, 8 más 2, 10. ¿Me siguen? Entonces, todos los hidrocarburos no van a venir así dibujaditos, sino que va a aparecer una fórmula. Va a haber tantos carbonos, ¿sí? Y atrás tantos hidrógenos. Entonces yo voy a reconocer, haciendo esta cuentita, si es un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Por qué? Porque en los alquenos y los alquinos va a suceder lo mismo, pero cambia la formulita. Y les voy mostrando por qué. Lo que va a suceder en un alqueno o en un alquino, esperen que vamos acá. Este lo vamos a bajar un poquitito. Y este también. Lo que sucede acá es lo siguiente. A estas sustancias, a la primera que les dibujé, que eran los alcanos, se les llaman hidrocarburos saturados. A los primeros que tenemos acá, a los alcanos se les llama hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque están saturados, es decir, tienen lo máximo que pueden tener de hidrógeno, mientras que los alquenos y los alquinos van a ser insaturados. ¿Por qué? Por esto. Porque el carbono, en vez de hacer enlace simple como hacía el alcano, hace un enlace doble con otro carbono. Entonces, fíjense que ya usó 2 de sus enlaces, quedándole solamente 2 enlaces para enganchar con otra cosa. ¿Sí? Y este es el primer alqueno que existe. Este es el primer alqueno que se va a llamar eteno. ¿Sí? Este es el eteno. Bueno, lo mismo va a suceder si se une con 3, con 4, con 5. Siempre va a aparecer al menos un doble enlace. Al menos un doble enlace acá, en cualquier parte, va a determinar si es un alcano o un alquino. Entonces, fíjense, voy a dibujar otro para que se den cuenta de la fórmula. Voy a poner el doble enlace acá. Y acá un enlace simple nada más. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá va a haber 2 nada más y acá va a haber 1. Siempre tiene que haber 4 palitos alrededor de cada carbono. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Vamos con este, 1, 2, 3, 4. Vamos con este, 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay alrededor o que hay en relación a la cantidad de carbonos.
tenemos este de así. Si se fijan, este tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Este tiene 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Si comparamos, este tenía 2 hidrógenos más y el otro también tenía 2 hidrógenos más. ¿Por qué? Porque los alquenos responden a la fórmula carbono N, hidrógeno 2N, es decir, el doble de hidrógeno. Entonces, yo ya sé diferenciar un alcano de un alqueno por la relación que hay entre carbono e hidrógeno. Los tres, los hidrocarburos, por eso se llaman hidrocarburos, están formados por carbono e hidrógeno. Pero los alcanos van a tener la cantidad de carbono en relación con el hidrógeno según esta fórmula. Los alquenos van a tener la relación de carbono e hidrógeno según esta otra fórmula. Y los alquinos, que ahora les explico, lo que van a tener es un triple enlace. ¿Sí? Como el triple alfajor. Un triple enlace. Entonces fíjense que al yo poner un triple enlace solamente se puede unir a una cosita más de cada lado. Entonces este es el primer alquino y que se llama etino. ¿Sí? Y vamos a hacer uno de 3 también para que se den cuenta. Vamos a poner acá los 3 enlaces. Y entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Este ya no se une a nada más porque tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Este se puede unir a una cosa más, nada más. Se va a unir a un hidrógeno. Y este se va a unir, aparte de este carbono, a 3 hidrógenos más. Entonces, vamos a poner las formulitas químicas para que se den cuenta. Este tiene carbono 2, hidrógeno 2. ¿Sí? Y este tiene carbono 3, hidrógeno 4. Como que la fórmula acá pareciera más rara. En realidad lo que sucede es lo siguiente. Por cada doble enlace o triple enlace que aparece se pierden 2 hidrógenos. Entonces en la fórmula también quito hidrógenos. Los alquinos responden a la fórmula carbono N, hidrógeno, 2N, siempre el doble, menos 2. ¿Está bien? Entonces fíjense, vamos a ver si esto es verdad. Acá hay 2 hidrógenos. 2 por 2, 4. Menos 2, 2. Carbono 2, hidrógeno 2. Vamos a este. Este tiene 3 átomos de carbono. Entonces, 3 por 2, 6. Menos 2, 4. Carbono 3, hidrógeno 4. ¿Me siguieron hasta ahora? ¿Venimos bien? Construye la Profe, perdón, Sí, profe. ¿podría repetir Sí, pero eso último? Sí, cómo no. Te repito lo último. Disculpe, pero justo se me había cortado. No hay ningún problema. Igual recuerden que esto queda grabado. Está todo grabado. Los hidrocarburos van a ser todos los compuestos que estén formados por carbono e hidrógeno. Solamente carbono e hidrógeno. Nada más van a tener. ¿Sí? Y siempre el carbono primero y el hidrógeno después. Ahora, la relación que exista entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno va a determinar si es un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Sí? Es más complicado que esto, pero yo se lo estoy haciendo así sencillo. La relación va a ser, para un alcano, de hidrógeno siempre va a haber el doble de carbono más 2. En los alquenos, por cada doble enlace que aparezca, va a haber de hidrógeno el doble que de carbono. ¿Sí? Y en los alquinos, por cada triple que aparezca, va a haber de hidrógeno el doble de carbono menos 2. Siempre, siempre, siempre. Tanto los alcanos como los alquenos como los alquinos van a tener números pares de hidrógeno. No puede tener un hidrocarburo un número impar de hidrógeno. No puede haber algo con hidrógeno 5, hidrógeno 3. ¿Me siguieron? Eso no se los había dicho. Sí, profe. ¿Está? Bueno, a ver si me sigue sin querer entrar en la construcción de la molécula. Bien. Vamos a otra diapositiva. Esos son los hidrocarburos. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los compuestos oxigenados. Dentro de la familia de los orgánicos, vamos con los compuestos oxigenados. Oxigenados, bien. Dentro de los compuestos oxigenados, ay, decime que sí, ahora entró. Bien, acá lo van a entender mejor, si podemos usar el simulador. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve profe. que está abriendo la página? Sí, profe, Bueno, está cargando. ahí está, bien. Entonces vamos a sala de exploración.
Miren. Entonces acá le voy a mostrar lo que sucede. Voy a poner lo que le estaba mostrando recién, ¿sí? Fue el metano. Este es el metano, miren. Construyo acá el metano. Cuando yo pongo todos los átomos acá, me dice 3D, bueno. Y entonces ahí, con estructura de palito, a esta estructura se le llama tetraedro. ¿Por qué se le llama tetraedro? Bien, porque tiene 4 cosas unidas al carbono y fíjense que en realidad, ponga la molécula como yo ponga, siempre va a quedar parada como en 3 patitas y una para arriba. ¿Se dan cuenta? Es una pirámide de base triangular, se le llama eso. ¿Está? Entonces, ven, siempre tiene la misma forma. Si yo bajo esto, queda de la misma forma. Si bajo este, queda de la misma forma. Si este lo subo para allá, queda de la misma forma. Bien. Esto se llama tetraedro. Entonces, este es el metano, el primero. Si yo pongo, siguiendo la lógica del metano, saco un hidrógeno y pongo otro carbono. Bien. Y saturo, ¿qué significa saturo? Que todos los enlaces que quedan libres los ocupo con hidrógeno, obtengo la segunda molécula, que es el etano, ¿ven? Acá aparece. ¿Ven cómo es? Bien. Buenísimo. Ahora, voy a mostrarles lo que les mostré recién, los alquinos y los alquenos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Saco hidrógenos, porque fíjense que tanto los alquenos como los alquinos no están saturados en hidrógeno. Entonces pongo así. Bueno. Bien. Entonces ahí aparece, ¿ven lo que le decía lo del doble enlace? Ahí está. Ahí aparece el etano. 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Vamos a hacer lo mismo ahora. Profe, pero eso, perdón, Sí. una consultita. Cuando utilicemos el programa, Sí. nosotros lo vamos, en este caso usted está utilizando el hidrógeno, ¿lo vamos colocando y el mismo programa lo va a ir enlazando o eso más o menos tenemos que ir? No, tenés que, sí, por ejemplo, nosotros. No, por ejemplo, mira, esto tenés que dar cuenta según la fórmula. Si yo quiero construir un alquino, y voy a poner otro ejemplo acá. Profe, pero usted nos da la fórmula y nosotros al agregarlo se arma. Sí, igual esto de ustedes más que nada para que estudien, no es porque le voy a tomar algo de acá. Lo que sí, yo puedo tomar una imagen de acá y decirle qué compuesto es este. Fíjense, acá yo voy a poner 4 átomos de carbono, ¿sí? Que los voy a unir. Entonces, díganme ustedes qué quiere que haga, ¿un alcano, un alqueno o un alquino? Lo que ustedes me digan. Un alcano. Un alcano. Si voy a hacer un alcano, ¿sí? Yo ya puse los 4 átomos, tengo que ponerlos juntitos para que se unan. Tengo que poner de hidrógenos, ¿cuánto? Bueno, el doble de carbono más 2. Quiere decir que tengo que poner 10 hidrógenos. Entonces empiezo. 1, 2, siempre por los costados. 3, 4, 5, 6, esperen, 7, 8, y los 2 de los extremos, 9 y 10. Y cuando los pongo, me aparece 3D, ¿ven? Toco 3D y ahí ya me dice cómo es la estructura de la molécula. ¿Ven? Este es el butano, este es un alcano. Ahora, si yo hubiese querido construir, en vez de un alcano, un alqueno, saco los hidrógenos, es decir, saco todo, ¿qué fórmula tienen los alquenos? Bueno, los alquenos tienen el doble de hidrógeno. Entonces, si tienen el doble de hidrógeno, junto de nuevo los carbonos, ¿está bien? Junto de nuevo los carbonos y voy poniendo un hidrógeno, 2 hidrógenos, pero 3 hidrógenos, 4 hidrógenos. 8 sería. Exacto, 8. Y voy a dejar 2 afuera. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo hago esto, ya me aparece... A ver. Profe, ¿no le permite hacer un pentano, hexano? Sí, pero no tengo tantos carbonos. Espera que no sé por qué no me lo tomo. A ver. Ahí, ahí y ahí. No, creo que tenés que tener bastante claro cómo la vas a armar. No te deja armar tan fácil. A ver. Por ahí tiene que tirar los sobrantes de nuevo a la bandejita. Profe. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí sí. Ahí me muestra el doble. Tiene un doble en algún momento.
Claro, como tiene, ven, tengo que marcar dónde está la unión doble. Entonces ahí ya me Por eso hizo. me parece que no lo había tomado por eso. Claro, entonces ahí está, sí. No es que te deja poner en cualquier lado, tenés que ponerlo bien justo, si no, no. Bueno, y acá aparece el nombre 1-butano, porque también existe el 2-butano, pero no importa eso. Yo lo que quiero que vean es la forma. ¿Se dan cuenta? Estos carbonos están unidos a 3 cosas, mientras que estos carbonos solamente están unidos, es decir, a 2 cosas, porque tienen utilizado un doble enlace. ¿Sí? Ahora, si yo saco otro hidrógeno más, ¿sí? Acá corto, ¿sí? Si yo saco un hidrógeno más y pongo un tercer enlace, tengo que cortar ahí y acá. ¿Está? Entonces, vamos a cortar acá también. Fíjense. Si yo pongo una estructura así, miren lo que sucede. Acá está el triple enlace. ¿Lo ven? ¿Se ve? Eso sería un alquino. Esto sería un alquino. Esto es un alquino. ¿Está? Igual este programita después se los dejo para que jueguen un ratito. Entonces, ahora voy a seguir jugando. Les dije, vamos a empezar a hablar de los compuestos oxigenados. La primera familia de los compuestos oxigenados van a ser los alcoholes. El alcohol va a ser un metano, es decir, va a ser un alcano, que reemplaza un hidrógeno por un OH. O sea, va a aparecer como grupo funcional el OH. Entonces, ¿qué sucede? Voy a mostrar este ejemplo. Yo tenía el carbono que se podía unir a 4 cosas, ¿sí? Y estas 4 cosas al principio, en el alcano, eran hidrógenos. Pero ahora, en vez de ser hidrógenos, van a ser 3 hidrógenos nada más, o menos, pero sí o sí tiene que haber un OH. Igual que en el hidróxido, bueno, el mismo grupo, pero en los compuestos orgánicos esto define un alcohol. Esto ya es un alcohol, entonces se lo voy a construir acá. Miren qué sucede cuando hacemos eso. Separamos todo, vamos a guardar carbonos, vamos a guardar hidrógenos, que tengo muchos, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente, vamos a unir este carbono con este carbono, pongo este acá, puse uno de 2, allá en el ejemplo le puse uno de 1, pero acá voy a poner uno de 2. Vamos a ponerle uno de 1 para que no se me confunda. Así no hacemos macana. Acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿ven? Ahí ya me dice metanol, ese es el alcohol. Metanol o alcohol metílico, ¿ven? Lo que sucede es esto. ¿Está? Entonces, siempre que aparezca este grupito, oxígeno-hidrógeno, en una cadena carbonada, va a ser un alcohol. ¿Me siguen? Entonces, este es el primer alcohol, se va a llamar metanol o alcohol metílico. Este, por ahí, conocido, no tan conocido, sí por un accidente, no sé si se acuerdan, por ahí los más grandes, del accidente del vino Soy Cuyano, no sé si recuerdan, si escucharon lo que había pasado. No, profe. Bueno, les cuento. No. Este que estoy dibujando acá es el etanol, ¿sí? El etanol o alcohol medicinal o alcohol etílico, como ustedes quieran, es utilizado para varias cosas. Hay distintos tipos de alcohol etílico o etanol dependiendo su procedencia. Si viene de la destilación del petróleo, ¿sí? Es un alcohol de quemar. Si viene de la destilación de azúcar, ¿sí? Es un alcohol medicinal. Y mientras, si viene de la destilación de cereales, es un alcohol para consumo, para bebidas alcohólicas, ¿sí? Igualmente el de azúcar también se puede utilizar para bebidas alcohólicas, pero se le pone amargantes. Este es el etanol o alcohol etílico, ¿está? ¿Qué pasó los dos son líquidos, ¿sí? Los dos tienen un olor característico, ¿sí? Son muy, muy, muy parecidos el metanol y el etanol. La diferencia es que el primero, ¿sí? Es una sustancia nociva para el cuerpo humano, mucho más que el etanol. Entonces, produce ceguera y hasta puede producir muerte. Si yo no lo tengo debidamente rotulados y no soy experto en el tema, los puedo confundir con mucha facilidad al metanol y al etanol. Tienen un olor similar, es decir, los dos te das cuenta que son alcoholes, pero este tiene un olor un poco más agrio que este.
pero a simple vista, por características organolépticas, me parecen el mismo tipo de alcohol. Entonces los elaboradores de Soy Cuyano, es un vino patero, los vinos para adulterarlos lo que se les hace es, se les agrega azúcares o alcoholes. ¿Para qué? Para aumentar la graduación alcohólica, porque el azúcar cuando se fermenta forma alcohol. Eso quizás lo saben, por eso todas las bebidas alcohólicas se sacan de algún cereal o de alguna fruta o de algo que tenga mucha azúcar o almidón, ¿sí? Por ejemplo, el vodka se saca de la papa, el whisky se saca del cereal, al igual que la cerveza, el sake se saca del arroz, ¿sí? La sidra se saca de la manzana, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Para adulterar el vino, se le suele agregar etanol para aumentar la graduación alcohólica. En esta fábrica donde hacían el vino Soy Cuyano, tenían bidones de metanol, no sé por qué, no deberían, porque este no es de consumo y este sí, y etanol. En vez de echarle, adulterarlo con vino con alcohol etílico, lo adulteraron con alcohol metílico y produjeron en muchas personas ceguera, intoxicación y ceguera temporaria, ¿sí? Ninguno creo que tuvo una ceguera severa, pero fue un lío bárbaro. De hecho, esa empresa después, no sé, fundió, no sé qué habrá pasado con el vino Soy Cuyano, nunca más se supo nada. Y lo mismo pasó con un propóleo, con unos caramelos de propóleo, que también el caramelo de propóleo, el propóleo para disolverlo, el etanol es ideal para disolverlo porque el etanol ayuda a disolver y luego se evapora, como cuando ustedes cocinan con alcohol, se evapora y listo, no pasa nada. Pero el metanol, ¿sí? Recordemos que es tóxico. Entonces se equivocaron, en vez de poner etanol, pusieron metanol y produjeron casi los mismos síntomas. Muchas personas intoxicadas, sobre todo más peligroso lo de los caramelos de propóleo porque los caramelos lo pueden comer los chicos. En cambio el vino era para adultos, ¿sí? Entonces la dosis que puede tolerar de un tóxico un niño a un adulto es mucho menor, ¿sí? Entonces ahí es mucho más grave. Ahí no sé bien las consecuencias que pasó, pero peligroso. ¿Qué eran los media hora, no? No, los media hora son horribles porque sí. No, los caramelos media hora tienen un compuesto que se llama anitol, ¿sí? Que es lo que le da el gusto ese, el sabor a calzón de lillera. Horrible. Pero bueno, hay mucha gente que les gusta. Se hace con melaza. Más o menos, sí, más o menos. Y saben que hay de 3 gustos, ¿no? Hay de Coca-Cola, hay de cherry y hay de... No me acuerdo cuál es el otro. Coca-Cola, cherry y menta, ¿sí? El que le distinga el gusto y me lo compruebe, no sé, le regalo un kilo de media hora. De caramelo más de hora. Bien. No, gracias, profe. Estos son los alcoholes. ¿Cómo vamos a reconocer a los alcoholes? Van a tener esta fórmula. Van a tener la fórmula. Igual ya lo van a reconocer porque aparece el OH. Pero ¿por qué les digo cómo reconocerlo? Porque va a aparecer otra sustancia que es similar. Van a tener carbono N, ¿sí? Y van a tener hidrógeno. Acá le voy a poner 2 fórmulas. La fórmula general es esta. Van a tener carbono N, hidrógeno 2N más 2, ¿sí? Oxígeno. Esta es la fórmula general. Pero esta fórmula no me gusta mucho porque no me lo deja distinguir de otra sustancia oxigenada que es el éter, que tiene la misma fórmula. Entonces, esta sería como la fórmula general. Pero lo que yo puedo hacer para reconocerlo mejor, voy a decir, va a tener carbono N, hidrógeno 2N más 1, ¿sí? OH. Esa fórmula me sirve más. Igualmente siempre lo van a reconocer por este grupo. Profe, ¿a esos los vamos a llamar monoles? No, son alcoholes. Nosotros tranquila, no vamos a hablar de dioles, polioles, no. Solamente que reconozcas a la sustancia. Fíjate que yo es decir, te pongo estos nombres porque son los más comunes, pero en realidad en ningún momento te voy a pedir el nombre de la sustancia. Te voy a dar una sustancia, te voy a decir que me la clasifiques químicamente, entonces vos me vas a decir, es una sustancia orgánica, inorgánica. Si es orgánica, por ejemplo, es un alcohol. Listo, no te voy a pedir ni nombre ni nada, ¿está? Yo se los voy a dejar bastante fácil como para que se den cuenta que es un alcohol. ¿Por qué? Porque aparece otra sustancia que se llama isómero, ¿sí? Es decir, después les explico lo que es un isómero. Éteres. Bueno, se los digo ahora. Un isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular, o sea, va a tener esta misma fórmula, ¿sí? Pero la fórmula desarrollada, esto que estoy dibujando, es distinta. Y les voy a dar un ejemplo con este. Los éteres tienen la misma fórmula. Tienen carbono N,
¿sí? Hidrógeno 2N más 2, oxígeno. Entonces, ¿se dan cuenta? Es la misma fórmula. ¿Cómo distingo uno del otro? Bueno, es muy sencillo. Lo que sucede en los éteres es que los carbonos, ¿sí?, están unidos por un puente de oxígeno. Así. ¿Está? Y entonces estos están unidos a 3 hidrógenos. Cada uno. Entonces, fíjense. Vamos a contar para que se den cuenta que es lo mismo que el alcohol en fórmula química general. Pero yo se los voy a poner de cierta manera que se diferencien. Si se fijan, en fórmula química general, este tiene carbono 2, ¿sí?, hidrógeno 6, oxígeno. Eso es un éter. Este tiene carbono 2, subo un poquitito, hidrógenos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa, ¿qué pasó con el 2S? Hidrógeno 6, oxígeno. ¿Se dan cuenta? Esos son isómeros, tienen la misma fórmula química. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando es un alcohol y cuando no? Bien, yo lo voy a poner así, para que ustedes lo distingan. Esto va a estar así. Carbono 2, hidrógeno 5, OH. Así va a aparecer los alcoholes. Siempre el grupo OH como diferenciándolo para que sepan que es un alcohol. ¿Me siguen? Mientras que en el éter va a aparecer el oxígeno en el medio. Como está en el puente, tengo que indicar dónde está el puentecito de oxígeno. Entonces va a aparecer así. Va a aparecer como, fíjense, hay un carbono con 3 hidrógenos. Carbono, hidrógeno 3, oxígeno, carbono, hidrógeno 3. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Atentos a esas cosas que les digo. Este es acá, sí, 5. Bien, entonces así los vamos a distinguir. Uno va a estar el oxígeno solito en el medio y el otro va a estar el OH. Profe, perdón, acá sería el puente, lo va a poner siempre en el medio para distinguir el uno del otro. Sí, puede suceder que no esté justo en el medio. Puede ser que tengas carbono, hidrógeno 3, oxígeno, y acá tengas carbono 2, carbono 4, ¿sí? Es decir, puede ser que no sea justa la misma cantidad de carbonos de un lado que del otro, eso es lo que te quiero decir, pero siempre el oxígeno va a estar en el medio, ¿está? Ok, gracias. No, de nada. Nunca el oxígeno va a estar en un extremo, nunca va a estar pegadito acá como acá, que sobresale de la molécula. Bien, vamos entonces ahora a los aldehídos y cetonas. Y se los ve así, aldehídos y cetonas, justamente porque tienen casi la misma fórmula, ¿sí? Entonces son isómeros también, y también es difícil medio distinguirlos, pero le vamos a poner onda. Le vamos a poner onda y le voy a dibujar un aldehído y cetona para que se den cuenta. Los dos se caracterizan, este es más complicado, porque los dos se caracterizan por tener lo que se llama grupo carbonilo. ¿Qué es el grupo carbonilo? Bueno, esto es el grupo carbonilo. Un carbono, ¿sí?, que tiene 2 enlaces a algo y un doble enlace a un oxígeno. Eso se le llama grupo carbonilo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un aldehído de una cetona? Miren que acá puse aldehídos, cetonas y es aldehídos y cetonas. Aldehídos y cetonas. Bien. Está bravo el sultán, ¿eh? Uy, perdón, profe, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Aldehídos y cetonas. Entonces, en el aldehído, ¿sí? En el aldehído, el grupo va a ser así. Siempre va a estar el doble enlace acá. Yo lo puedo hacer así para arriba o lo puedo hacer un poquito en diagonal, ¿sí? Y acá va a haber un hidrógeno, ¿sí? Y acá de este lado, bueno, puede haber más carbonos. Eso es en un aldehído. Mientras que en una cetona, siempre va a ser así. Siempre va a haber carbono, 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 y el doble enlace va a estar siempre en el medio. ¿Me siguen? Este va a terminar con un oxígeno y un hidrógeno, y el oxígeno va a estar entre 2 carbonos, siempre, entre 2 o más. Siempre va a estar en el medio. ¿Queda claro? Sí, profe.
¿sí? Entonces, el aldehído va a tener así esta forma. Se los voy a mostrar con la molécula, con el constructor de moléculas. Pero cada vez que salgo se cierra esto. Bueno. Vamos a seguir avanzando porque si esto lo tengo que esperar a cada rato que salgo. No sé qué le pasa hoy. Bien. Profe, ahí en el aldehídos. Sí. ¿Le falta un hidrógeno, puede ser? ¿O... Sí, le falta acá un carbono. Acá le falta un un carbono. carbón. O un carbono o un hidrógeno, sí, es verdad. Acá también, fíjate que acá no dibujé todos los hidrógenos. ¿Sí? Ok, no. Porque yo lo que te estoy mostrando es el grupo para que lo reconozcas. Ahora sí los voy a dibujar. Claro. Los voy a dibujar para que reconozcas la diferencia. Vamos a hacer así. Te dejo los enlaces solos, pero acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar un aldehído de 3 átomos de carbono y una acetona de 3 átomos de carbono. Entonces, este va a ser el aldehído. ¿Para qué? Para decir la fórmula general, pero en realidad lo van a descubrir ustedes. En estos voy a tener que hacer fórmula desarrollada porque si no, como que no hay forma de reconocerlo mucho. Entonces, este es un aldehído. Que se llama propanal. ¿Sí? Igual mucho el nombre no importa. Y la acetona es así. Es la misma que está ahí, pero vamos a saturarla en hidrógeno. Y ustedes van a decir, ¿para qué lo dibuja? Bien, porque quiero mostrarles la fórmula general. Justamente para eso lo dibujo, nada más que para eso. Si ya se dieron cuenta, tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno. Este tiene carbono 3, hidrógeno 6, ¿sí? Oxígeno. Y este tiene carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, ¿sí? Por eso es que son isómeros también. Sin embargo, estos, para yo distinguirlos, los puedo escribir así. Los puedo escribir como carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno 3. Parecido a la del éter, ¿sí? Parecido a la del éter, pero no me dan las cantidades de hidrógeno. ¿Alguien quiere entrar? A emitir. La cara de Tere concentradísima. Bien. Es decir, acá van a tener que prestar mucha atención, ¿sí? Que es muy parecida a la del éter, pero no me dan las cantidades de hidrógeno. Fíjense que acá tengo el doble de hidrógenos que de carbonos, mientras que acá no. Entonces vamos a sacar la fórmula de este. Y en este, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer así. Va a aparecer carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Carbono, OH. Y no me lo confundan con el alcohol. Tienen que darse cuenta las cantidades de hidrógenos, que no es la misma, ¿sí? A ver, les voy a dibujar acá un alcohol de 3 para que se den cuenta la diferencia. 1, 2, 3. Tiene un solo OH y tiene de hidrógeno el doble más 1. Fíjense, este es carbono 3, hidrógeno 7, el doble más 1, OH. ¿Sí? De hecho, fíjense que carbono, hidrógeno, OH. Y este queda carbono con hidrógeno, carbono, OH. ¿Sí? Quedan distintos. Y fíjense las cantidades, son 5 hidrógenos y uno son 6. Nada que ver la cantidad de hidrógeno. ¿Y el de arriba cómo era? Carbono 3, hidrógeno 7, OH. ¿Sí? ¿Y no se puede escribir carbono 3, carbono 2 y OH? No. ¿En cuál?
¿En este? No, en el arriba, en el alcohol creo que era. En este. En ese. ¿Cómo querés poner? Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, OH. Sí, se puede poner así. Sí, sí, también. Igualmente lo que vos me estás diciendo es esto, me parece. Carbono, hidrógeno 3. Sí. Carbono, hidrógeno 2. Eso que estábamos haciendo es una fórmula semi-desarrollada. ¿Sí? Y carbono, hidrógeno 2, OH. Eso me decís vos. Sí. Sí, sí se puede. También se puede. ¿Sí? También se puede. De hecho, esa es una fórmula, ya te digo, es otro tipo de fórmula que se llama fórmula semi-desarrollada. O sea, esta es la fórmula desarrollada, fórmula semi-desarrollada y fórmula molecular. Son 3 fórmulas distintas. Pero sí, cualquiera de las dos. Igualmente, lo que les voy a poner para que se den cuenta es la fórmula molecular. Tanto aldehídos o cetona responden a la fórmula. La voy a hacer acá recuadrada para que se den cuenta. Fíjense que de carbono, los dos tienen 3 carbono y de hidrógeno el doble. Entonces responden a la fórmula carbono N, hidrógeno 2N. Profe, ¿no podría subir un poquito más la pantalla que no se ve? ¿Subir más la pantalla? No, más de eso no puedo subirla. Igual recuerden que esto lo paso yo. ¿Sí? Ok, listo. 2N, oxígeno. Van a responder a esta fórmula. Carbono, una cierta cantidad, hidrógeno el doble, oxígeno. ¿Sí? Si se fijan, se viene repitiendo la fórmula de los alcanos, pero se le agrega el oxígeno. En los alcanos era carbono, N, hidrógeno 2N más 2, chau. En los alcoholes y éteres es carbono, hidrógeno 2N más 2, oxígeno. Ahora en los aldehídos y cetonas es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno. Y en los alquenos era carbono N, hidrógeno 2N. Se va repitiendo, nomás que va agregando elementos, va poniendo oxígeno. Vamos a los últimos dos antes de... No vamos a terminar con los orgánicos, pero quiero terminar los oxigenados antes de pasar lista. Entonces vamos acá con los ésteres y ácidos carboxílicos, o ácidos carboxílicos y ésteres. Ácidos carboxílicos y ésteres. Recuerden, repito de nuevo, lo que me interesa es que los sepan reconocer, no que los nombren. Carboxílicos, ¿por qué puse un X? Y ésteres. Bien. Tanto ácidos carboxílicos como ésteres van a tener el grupo carboxilo. ¿Qué es el grupo carboxilo? Bueno, es como una unión de los dos que veníamos viendo hasta ahora. ¿Qué sería eso? Bueno, sería como un grupo aldehído y un grupo alcohol juntos. Sería un carbono, ¿sí? Con un enlace a algo que tiene un doble enlace acá al oxígeno y un enlace simple, ¿sí? Si es un ácido carboxílico, a un OH. Esto así, ¿sí? Es un ácido carboxílico. Y siempre va a ser terminal. ¿Qué significa terminal? Que va a estar en el último carbono. Ácido carboxílico. Los ésteres son los equivalentes en los compuestos orgánicos, es decir, son los equivalentes de los inorgánicos de las sales. En un éster, el grupo es el mismo, es el carboxilo, pero lo que va a pasar es esto. Está el carbono unido a algo, a un doble enlace con oxígeno, a un enlace con oxígeno, y acá en realidad hay un enlace, oxígeno-hidrógeno. Ese enlace se va al hidrógeno y se une otro carbono, ¿sí? Con sus 3 enlaces, obviamente. Cuando aparece esto ya es un éster, que es una sal orgánica. El éster es una sal orgánica. Generalmente los ésteres se utilizan como esencias y saborizantes. Por ejemplo, la bananita dolca, ¿vieron la bananita dolca, el gusto a banana ese? Es un éster, ¿sí? Que se llama, ¿cómo era? Acetato de amilo. Acetato de amilo o de butilo, alguno de esos dos era. Uno es de manzana y otro es de banana, no me acuerdo cuál es cuál. Eso es un éster. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Vamos siempre con el ejemplo de 3, que es el que más me sirve. ¿Sí? Bueno, voy a hacer el de 2 porque el de 2 es muy conocido. Voy a empezar con este porque es muy conocido. Bien, este ácido
orgánico muy conocido que se llama ácido etanoico o ácido acético o vinagre. ¿Está bien? Este es el ácido acético o etanoico. Vamos a poner acá etanoico. Siempre van a terminar en oico. Ácido etanoico. El de un solo carbono es el ácido fórmico, el de las hormiguitas y el de las ortigas. Y vamos a hacer uno con 3 para que se den cuenta lo que les quiero mostrar. Este es el ácido propanoico. Bien. Ven que lo que les decía siempre está en un carbono terminal, en un extremo está el grupo ácido. Entonces voy saturando. Y ya explico esto y los dejo. Este es el ácido propanoico. Bien, entonces ahora les voy a mostrar los ésteres. El éster, al igual que el éter, por eso éster, éter son parecidos, el oxígeno hace de puente entre dos cadenas carbonadas. Entonces voy a mostrar acá, ejemplo con este. Vamos a poner el carbono, el doble enlace a oxígeno, y el oxígeno que hace de puente. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué se va a unir? Bueno, se van a unir la cadena carbonada de 2 átomos de carbono. Saturamos en hidrógeno, subo un poquito más para que lo puedan ver bien. Y dibujamos acá así. Bueno, este compuesto y este compuesto, ahora los vamos a comparar, tienen la misma cantidad de carbono, tienen la misma cantidad de oxígeno, tienen la misma cantidad de hidrógeno. Más que este es un éster porque el oxígeno hace de puente, mientras que en el otro, el oxígeno está en el extremo, ¿sí? Entonces, grupo ácido, ¿sí? Grupo éster. ¿Está? Entonces, este se llama, metanoato, igual no importa el nombre, pero para que sepan. Metanoato de etilo. Bien, si se fijan, la fórmula química, fórmula general es, para este es carbono 3, hidrógeno, fíjense que hay 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y oxígenos hay 2. ¿Por qué puse acá un 2? Esperen. Digo una cosa y escribo otra. Nada que ver. ¿Sí? Y en este, si se fijan, hay carbono 3, hidrógenos también hay 6, ¿sí? Hidrógeno 6, oxígenos 2. ¿Está bien? Entonces, estos ambos van a responder a la fórmula general. Vamos a poner acá. Carbono N, hidrógeno 2N, ¿sí? Oxígeno 2. Ahora, ¿cómo los vamos a reconocer? Bien, y se los hago con el ácido etanoico, que es el vinagre o el acético. Fíjense, esto se ve así. Acá sí podemos usar lo que me habían dicho antes. Podemos poner carbono, sí, carbono, hidrógeno 3. Bueno, fíjense, carbono, hidrógeno 3, carbono, O, H. Siempre en los ácidos carboxílicos va a aparecer este grupito que me indica que hay un ácido. El COO. El COO es un ácido. Mientras que en los ésteres, ¿sí? Que en los ésteres me va a aparecer, fíjense, en este caso va a ser hidrógeno, carbono, O, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3.
Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta acá? Bien, es muy parecido el grupo, pero fíjense que le falta un hidrógeno, ¿sí? Fíjense que le falta un hidrógeno, es COC, mientras que el otro es CO y con la H, y siempre está en el final. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, gente. Los voy a dejar de torturar por hoy. Las caras de depresión de ustedes es Medio larguito el impresionante. tema, profe. Falta todavía. Opa. Medio larguito. Faltan las aminas. Faltan los nitrogenados. Es decir, aminas, amidas y nitrilos creo que los voy a dejar. Y es más, se los estoy acortando un montón. Porque por ahí alguien, no me acuerdo quién, me preguntó, ese lo vamos a llamar monoles. Si nos ponemos a especificar cada uno, tenemos... No terminamos más. No terminamos nunca más, porque los hidrocarburos tenés los ramificados, los no ramificados. Me faltó ahí que no los puse los aromáticos, que yo les dije que se lo íbamos a ver, que son los derivados del benceno, que le vamos a dar una clase aparte de esa. Entonces los alcoholes yo los puedo clasificar en monoles, dioles, trioles, polioles, ¿sí? Los hidrocarburos ramificados, no ramificados. Después están los alquenos con más de un doble enlace, los alquinos con más de un doble enlace. Aldehídos y cetones, esos los se deben así como están, pero pueden repetirse los grupos. Entonces, estamos haciendo una visión así muy por arriba. No se crean que con todo esto que yo les estoy mostrando, ustedes van a una industria aquí y van a decir, reconozco esto. No, a veces sí y a veces no. Algunas cosas las van a reconocer sencillo y otras no. Sobre todo con los orgánicos. Los inorgánicos sí los van a reconocer porque es así de simple como se los mostré. ¿Sí? No hay mucha complicación con eso. Pero con los orgánicos es un tema. Porque además, dentro de los orgánicos, si a ustedes les llega a tocar una planta medicinal, aparecen los que se llaman polifuncionales. Los polifuncionales pueden tener un grupo alcohol, un grupo ácido, un grupo amino. Chau. Entonces, y eso para nombrarlo o reconocerlo, le decimos polifuncional y listo, ya está. Pero es un tema. Es decir, tenés que hacer una capacitación especial en química para saber todo eso. Esperen que voy a pasar lista. Kevin levantó la mano. Sí, Kevin, dígame. ¿No? ¿Kevin Villarroel? ¿Se fue? No. Bueno. No iba a decir presente. No. No, tranqui, que yo paso lista ahora. Lo hago con Meet. Ahora cuando termino, vamos a ver, usted pasó lista. Les voy a subir en un ratito, les voy a subir el video de la clase a YouTube. Entonces ahora les digo quiénes están listas, quiénes están presentes. Y si profe, Iván falta... Rolón tuvo un problemita, no sé si de conexión. Bueno, sí, está bien, no hay problema. Ahora vemos quiénes salieron acá en la lista. Me salieron Agostina Rodríguez, Agustín Bayari, Agustín García, Agustín Quiroga, Agustín Vargas, Agustina Sapiola, Alejandro Telias, Analía Rodríguez, Brian Boyarín, o Bojarín, como sea, Brian Navarro, Camila Ailén Otero, Damián Alfonso, David Segovia, Dai Soldini, Pellegrini Esnora, Enrique Vargas, Esteban Daniel Domínguez, Federico Jorge Noguera, Federico Pucci, Fernando Gutiérrez, Franco Molina, Franco Sanes, Guillermo Suárez, Isaya Vallejos, Iván Sotlocal, Javier Abdala, Joana Piris, yo, Kevin Villarroel, Laura Gorosito, Lautaro Nahuel Lorenzo, Lucas Di Tulio, Lucas Mujico, Luis Eduardo Guzmán, Luis Eduardo Rolón, Marcelo Gisoli, María Morales, Matías Caballín, Miguel López, Mille Venerus, Oscar Cardoso, Rocío Sánchez, Romina Cardoso, Sol Díaz, Teresa Selva, Tomás Danza, Carlos Adín, Carlos Cosia, Dayana Aguilar, Facundo Martínez, Horacio Avic, Iván Vergara, Laura Farfán, Mariano Alvarenga Duarte, Maxi Pereira, Joana Valenzuela. ¿Alguien no nombré? Profe, sí. Acuérdese de Bojarín Luciano que esté con el usuario de mi hermano. Está bien, sí, está bien, no pasa nada porque el apellido es el mismo. Yo me fijo en el apellido y me coincide con la lista y le pongo el que tiene que ser. No es que te invento un nombre, tranquilo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar, así podemos hablar un poquitito de otras cosas. De, por ejemplo, el trabajo integrador que me dijo el profesor de matemática, que estuvo hablando con algunos, que había algunas dudas todavía.